Yo solamente quiero hacer un par de acotaciones. La primera tiene que ver con esencialmente el tema de las famosas resoluciones de culminación del proceso. La consulta que hicimos directamente al secretario ejecutivo fue, y nuestro pedido además fue, que contara con una resolución de culminación del proceso. Cuando hicimos ese pedido, nos explicaron que no era necesario, que teníamos que tener un documento, finalmente, que es lo que iban a pedir, un documento en el cual se diera constancia de que se había cerrado o se había culminado con el proceso, que hiciera la confirmación del pase. Y ahí hay que añadir un dato que tiene que ver con un análisis más exhaustivo, finalmente también, de esas mismas resoluciones a las cuales se hace mención. Han salido solamente 5 resoluciones de culminación del proceso. Con relación a las escuelas artísticas solamente está la del Conservatorio de Arequipa. Y todas las resoluciones de culminación del proceso tienen que ver con las escuelas de las Fuerzas Armadas. A solo que mi última revisión, digamos, y la Academia Diplomática, a solo que mi última revisión de la página web de la Asamblea me falle. Y aún así, al margen de ese dato, termina siendo anecdótico, la lectura de la resolución, y la lectura además de la parte resolutiva de la resolución, que es lo que dice que se da por concluido el proceso de adecuación en lo relativo a lo académico. En lo relativo a lo académico. Y ese es un elemento común, en todas esas resoluciones, por lo menos las que yo he podido ver, de culminación del proceso. Si vamos a hacer un poco más el análisis, entonces, y el análisis ha sido mayor, porque yo he hecho específicamente la consulta a alguna de esas instituciones, a varias de esas instituciones, para saber exactamente, en términos prácticos, qué ha supuesto esa resolución y qué otras modificaciones o qué otras cosas, ¿no?, se han modificado como parte de eso. Y una de las cosas que tiene que ver es con la estructura organizacional, y ninguna de esas organizaciones, ninguna de esas instituciones ha hecho una transformación o una modificación. Y la explicación que por lo menos me han dado, por lo menos 4 de ellas, han sido que lo que se les aprueba en esa resolución es la culminación del proceso de la adecuación en lo relativo a lo académico. Nuestra preocupación y nuestro pedido, ¿no?, iba a la Asamblea de tener una resolución, iba justamente en la mira de que otras instituciones, que eran esas que he mencionado, tenían una resolución de ese tipo. Ahí la Asamblea, lamentablemente, hasta el día de hoy, no tiene, o mejor dicho, tiene poca claridad instruccional, ¿no? Porque, digamos, si son 39 las instituciones que han ingresado a la ley, no recuerdo en ese momento el número exacto de instituciones que han tenido la resolución de aprobación de planes de estudio, porque son un número bastante grande, pues la lógica nos diría que todas tendrían, a pesar de tener la resolución de aprobación del plan de estudios, tendrían que tener una resolución de culminación de aprobación, ¿no? Y no ha sido así el caso de todas. Es más, hay instituciones similares a las nuestras que ya han emitido sus diplomas de grado sin contar con esa resolución, sino contando con otro tipo de documentación. ¿Cómo cuál? Eso por un lado. Entonces, digamos, si vamos a utilizar, o digamos, yo entiendo la preocupación, porque el panorama se nos presenta diverso. En todo caso, no es un panorama que nos es desconocido ni que nos toma por sorpresa, porque justamente ante esa situación y la revisión de lo que estaba ocurriendo con otras instituciones, es que nosotros hemos querido hacer las cosas coordinadamente con la Asamblea y recibir las autorizaciones de la Asamblea. ¿Okay? Lo segundo, y ya yo lo digo no a título personal, es que yo no me sentaría aquí. Ustedes pueden creerme o no, y no es que no me interese que me crean,
pero finalmente eso queda a su criterio. Y en ese sentido, para mí es clarísimo, si aquí hubiera algo ilegal, yo no estaría sentado. Entonces, simplemente digo eso porque entiendo perfectamente las preocupaciones, pero esas preocupaciones, la primera persona que tiene esas preocupaciones, como las ha tenido y las ha tratado justamente de salvar, ha sido yo. Respecto a la preocupación de la ley, justamente en la Asamblea Nacional de Rectores nos dijeron, bueno, que lo han hecho ahora porque la ley va a volver a ser modificada. Hay un proyecto de ley nuevamente para modificar otra vez la ley. Y así es el ordenamiento jurídico que va a normalizar. Sí, pero eso es el futuro, o sea, estamos hablando de las leyes que están ahorita, ¿no? Y hay dos leyes, hay hasta una ley posterior al estatuto. Claro. Una vez que ya tenemos el plazo que está calculado en 2 semanas y media más o menos para la entrega de... Estamos hablando del grado de bachiller, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que el año pasado hablamos con la directora académica y hablamos con respecto a la licenciatura, que es lo que realmente lo que a todos nos interesa, ¿no? Es un proceso. Y usted habló de que iba a haber la posibilidad de que se inventaran las obras y un ensayo sobre el trabajo. Quisiera saber qué hay con respecto a la licenciatura. Los procedimientos para la licenciatura están ya establecidos en el reglamento de grado científico. Y en el caso de la licenciatura hay cinco modalidades. La modalidad de tesis, la modalidad de proyecto profesional, la modalidad de perdón, ya me acuerdo. Es la modalidad de sistematización de la experiencia profesional, que creo que tiene que ver con lo que está mencionando, la modalidad de memoria de proyecto físico y la modalidad de programa de complementación, siempre y cuando se abriera, ¿no? Siempre y cuando estuviera implementado. Entonces, de acuerdo al reglamento de grado científico, hay 5 modalidades para poder obtener valores del ciclo. Eso significaría que una vez que tenga el diploma de bachillerato, inmediatamente se puede aplicar al de... Exacto, porque hay un requisito que el mismo reglamento lo sabe. Ya pasó un año y no había una tercera convocatoria, una cuarta convocatoria del programa de complementación académica. ¿Por qué no había una tercera ni una cuarta convocatoria? Porque justamente estábamos tratando de terminar este tema, o sea, o es que la escuela de algún modo aperturó el programa sin haber sido aprobado el programa. No es al contrario, pero ante esta situación, pero entiendan, creo que por lo menos nuestro pensamiento, y Liliana es testigo de esa preocupación, que cuando se nos va presentando estas obligaciones que teníamos que cumplir con la Asamblea, ya teníamos un grupo del programa de computación que había terminado, se había ya implementado el otro, y había una presión sobre este punto. Convocar a una tercera versión antes de cerrar el tema no tenía ningún sentido. Ahí yo podría entender o digamos, admitir cualquier tipo de apelativo, insulto o información como lo hacemos conmigo igual, pero era abrir por aquí. Entonces, mejor cerremos estos dos temas y ya pensaremos a finales de año o comienzos del próximo año en una tercera versión del programa de complementación. Y eventualmente, no lo digo aquí como una oferta, pero habría que pensar también en un programa de complementación para la licenciatura, pero no es un tema, y en este momento es un tema prioritario. No lo hemos planteado como un tema prioritario, ¿no? Tal vez se pueda resolver, digamos, después. Sí. Se habla de la aprobación del instrumento. Ahí no quiere saber quién figura en ese rol, por favor. Podría estar ahí y a la larga no figura. Acá está la reunión, al final de la reunión, se puede acercar con Liliana y que podemos hablar bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para empezar el procedimiento para solicitar este trámite? O sea, No sé si hasta antes del viernes,
Que se reúne el Consejo Ejecutivo. No, a ver. ¿Cómo es el ritmo? Algo que es importante, que yo entiendo que todos ustedes lo manejan, pero que igual creo que vale la pena aclarar. La ley universitaria establece que el otorgamiento del bachillerato es automático, pero lo automático no significa inmediato. Como bien establece la propia ley, ¿no? Dice que cada institución establece cuáles son los procedimientos para poder. La automaticidad del grado está en el caso de quienes terminan su carrera y terminan su programa de complementación, su plan de estudios, o en este caso, en el caso de ustedes, la combinación satisfactoria del programa de complementación. Una vez terminado eso, obviamente lo que se inicia es un procedimiento administrativo. Aquí, como ocurre en cualquier universidad, que es lo que han hecho justamente las 31 personas cuyos expedientes ya han pasado, ingresado, ¿no? Y que el viernes entran a consejo, ¿no? Entonces, el plazo mañana mismo, si los requisitos del expediente que hay que presentar, uno de ustedes los tiene, mañana mismo puede dejarlos ya, porque ya a partir de esa fecha, o sea, ingresa mañana y comienza a correr. Ahora, mi recomendación es que los expedientes entren con toda la documentación completa. Una de las cosas que lamentablemente, pero bueno, entre las cosas que ha ido ocurriendo, es que estos expedientes entran y son evaluados por varias unidades, ¿no? Que cumplan con la presentación de todos los documentos, con las fotos, que ha pasado en algunos de estos expedientes, que los 31 ya están totalmente saneados, que en algunos casos se permitió, ¿no?, el ingreso del expediente, cosa que ya hemos determinado que es imposible hacerlo, es una falta para el funcionario hacerlo, que entran con papel, te falta uno, esto te lo traigo mañana, no, tengo 5 fotos, no tengo 4, pero no tengo. O sea, lo ideal es que el expediente entre completo, porque en la medida que entra completo el expediente no va a ser observado en ninguna de las áreas, ¿no? Y además, en algunos casos ha sido tener que volver, ¿no? O sea, si llega un área y no está completo, se retrocede, ¿no? Entonces, a partir del día de mañana, quienes tengan toda la documentación, que se fije dónde está la documentación, está en el TUPA, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, no me acuerdo si es el 20 o el 21, el procedimiento 2021, por ahí, ¿no? Pero está en el portal web, si entran al portal web, se pueden ahí bajar el TUPA y van a encontrar cuáles son los requisitos y el Estado de Derecho. No, o sea, se lo preguntaba porque hay personas que de repente todavía no han llegado a tener toda su documentación, o sea, que no tienen toda su documentación, pero como usted dice que el comunicado que se colocaron en el panel dice que se van a reunir de forma extraordinaria el día viernes, y yo creo que dentro de los procedimientos esos expedientes tienen que pasar por Consejo Ejecutivo, ¿no? Como un primer paso. Entonces, después de esta reunión del Consejo Ejecutivo ¿cuál va a ser el siguiente? O sea, para las personas que no puedan llegar a cumplir en entregar sus documentos antes del viernes. Mire, el Consejo Ejecutivo tiene por norma reunirse una vez al mes. ¿Ya? Eventualmente podríamos, por el volumen de expedientes que lleguen, podríamos solicitar al Consejo Ejecutivo, evaluar al Consejo Ejecutivo la realización de una reunión extraordinaria. Justamente, a ver. Sí, hay algo importante que mencionar. Si mañana se presentan expedientes, no entra. Tiene que pasar, perdón. Sí, Lo que pasa es que primero pasa el expediente presentado, se supone con la documentación completa, pero pasa por una revisión, tanto en lo académico, ¿no?, que es la dirección académica que revisa que todo cumplido, y luego pasa por un informe legal que es obligatorio para el Consejo Ejecutivo, ¿no? Entonces, hacer todo eso en un día es un poco complicado. Claro, por eso le preguntaba, Es un poco complicado. O sea, lo que vayan a presentar el día de mañana, no entra. definitivamente para el Consejo el día viernes de pasado mañana, Ya sería para el mes que viene, entonces. mañana es